La cría de ballena giró desesperadamente cuando la primera aleta blanca rompió la superficie del agua a menos de 10 metros. El círculo se cerraba rápidamente. 3 grandes tiburones blancos, grandes, silenciosos. Con cada giro, el pequeño cuerpo era arrastrado hacia el centro, privado de aire, fuerza y espacio. La cría se quedó paralizada. Su madre no estaba por ningún lado. No había refugio, solo mar abierto y dientes. Uno de los tiburones aceleró. El agua explotó cuando su cuerpo fue lanzado hacia adelante. El ataque estaba a segundos de distancia. Entonces, la presión del agua cambió. 2 sombras gigantes emergieron de abajo como proyectiles. Las orcas habían llegado. Habían llegado para destrozar a los tiburones. Antes de seguir con esta historia, detente un segundo. Porque lo que estás a punto de presenciar no es una simple persecución en el océano. Es una lucha por la vida, en el lugar más implacable del planeta. Si te gustan historias intensas, momentos donde todo puede terminar en segundos y donde el mar revela su lado más salvaje y más protector al mismo tiempo, suscríbete ahora al canal. Aquí contamos historias basadas en hechos que podrían haber ocurrido. Relatos que mezclan peligro, instinto y decisiones que cambian destinos. Cada video es una inmersión profunda, y una vez que entras, no es fácil salir. Y ahora quiero leerte. Escribe en los comentarios desde qué país y desde qué ciudad estás viendo esta historia, porque mientras tú miras desde tierra firme, allá afuera, en medio del océano, una vida está a punto de ser defendida. Respira hondo. La historia comienza ahora. El cachorro nadaba con dificultad. Cada movimiento de su cola era torpe, errático, como si su cuerpo aún no obedeciera del todo. El océano era demasiado vasto para algo tan pequeño. El azul profundo parecía infinito, y la ausencia de su madre pesaba más que el agua circundante. El cachorro emergió para respirar, descendió demasiado rápido, desperdiciando energía sin darse cuenta. Algo andaba mal, lo presentía. El mar, que debería protegerlo, estaba demasiado silencioso. La primera aleta apareció en la distancia, luego otra y otra. No había prisa. Los grandes tiburones blancos no atacaban así. Observaban, calculaban. Cada giro reducía ligeramente el espacio alrededor del cachorro. El agua parecía volverse más pesada, más lenta. El cachorro intentó cambiar de dirección, pero fue empujado hacia el centro del círculo invisible que se formaba. El miedo comenzó a dominar sus movimientos. Los tiburones se acercaron al unísono. 3 cuerpos grandes, precisos y silenciosos. Uno de ellos pasó tan cerca que la cría sintió el agua rozarle la piel. Su corazón se aceleró. Jadeó en busca de aire. Intentó gritar, pero el sonido salió débil, entrecortado, perdido en la inmensidad del océano. Cada segundo aumentaba su agotamiento. Cada movimiento de los tiburones le robaba más esperanza. En algún lugar a lo lejos, algo respondió. No fue inmediato, no era visible, pero el agua comenzó a vibrar de forma diferente. Una presión profunda e intensa se elevó desde las capas inferiores del mar. Los tiburones lo sintieron primero. Sus movimientos vacilaron por una fracción de segundo. Algo grande se acercaba, algo que no formaba parte del plan. Las 2 orcas emergieron de las profundidades como proyectiles vivientes. No llegaron en silencio, llegaron majestuosamente. El agua explotó cuando sus cuerpos atravesaron el espacio entre los tiburones y la cría. Una de ellas rozó a la cría, colocándose inmediatamente entre ella y los depredadores. La otra entró directamente en el círculo, obligando a los tiburones a dispersarse bruscamente. El océano se había convertido en un caos controlado. Una de las orcas giró y golpeó a uno de los tiburones por un costado, lanzándolo lejos. Otra
Intentó acercarse desde abajo, pero fue interceptada por un movimiento rápido y preciso que la desorientó por completo. La cría permaneció inmóvil un instante, confundida, mientras las sombras gigantes se movían a su alrededor como muros vivientes. No entendía qué estaba sucediendo. Solo sentía que el peligro había retrocedido. Las orcas no atacaron por impulso. Se comunicaban mediante movimientos, mediante trayectorias calculadas. Una protegía a la cría, guiándola suavemente fuera del centro de la confrontación. La otra presionaba a los tiburones, impidiendo cualquier aproximación directa. Cada intento de ataque era frustrado incluso antes de comenzar. Los tiburones, ahora confundidos, ya no tenían el control de la situación. La cría respiró. Por primera vez en mucho tiempo, logró emerger sin desesperación, sin dolor. El agua parecía más liviana, más seguras. Las orcas permanecieron allí, firmes, vigilantes, manteniendo el peligro a raya. El océano seguía siendo inmenso, seguía siendo peligroso, pero en ese momento, la cría ya no estaba sola, y esa defensa solo estaba comenzando. El vallenato continuó nadando, pero ahora de una manera completamente diferente. Libre del asedio, su cuerpo parecía relajarse demasiado. Sus movimientos eran torcidos, descoordinados, como si no pudiera hacerlo mejor con tanto espacio. A veces giraba demasiado, a veces subía demasiado rápido. Otras veces terminaba flotando sin rumbo. Las orcas lo observaban de cerca, atentas, pero por primera vez sin tensión inmediata. El pequeño parecía curioso de todos modos. Se acercó a las burbujas, se distrajo con los reflejos de luz y de repente se detuvo en seco, como si hubiera olvidado dónde estaba. En un momento dado, intentó imitar el movimiento de una de las orcas y terminó girando sobre sí mismo, desequilibrado, descendiendo demasiado rápido antes de corregir su rumbo. El peligro había pasado, pero la torpeza apenas comenzaba. Las orcas permanecieron a su lado, pacientes. Una nadó lentamente por delante, marcando el camino. La otra se quedó atrás, como un escudo silencioso. La ballena pareció seguirla, hasta que se detuvo. De repente viraba, aceleraba 2 metros y se detenía de nuevo. Era como ver a alguien aprendiendo a usar su propio cuerpo por primera vez. Entonces sucedió. Sin previo aviso, sin razón aparente, la ballena decidió correr. Un sprint repentino. Su cola golpeó con fuerza, el agua explotó tras ella y, en segundos, se lanzó hacia adelante con una velocidad sorprendente. Las orcas reaccionaron demasiado tarde. Cuando se dieron cuenta, la pequeña ya había desaparecido entre las formaciones de coral. Se hizo el silencio por un momento. Las orcas se detuvieron, miraron el espacio vacío que tenían delante, luego se miraron entre sí. La cría había desaparecido. Ni rastro, ni sombra, solo corales, rocas y estrechos pasajes. El mar, que una vez había sido un campo de batalla, ahora parecía un enorme laberinto. La búsqueda comenzó de inmediato. Una de las orcas sobrevoló los corales, deslizándose entre amplias grietas. La otra descendió, examinando los espacios más profundos. Se movieron con cuidado, reduciendo la velocidad para evitar asustar aún más a la cría. El océano volvió a quedar en silencio, pero ahora con una tensión diferente. Entre los corales, la ballena lo exploraba todo. Se apretujó entre las rocas, se elevó demasiado rápido, se golpeó el costado sin querer y continuó como si nada hubiera pasado. Para ella, esto era un juego, un nuevo mundo lleno de escondites. Para las orcas, fue una prueba inesperada de paciencia. Finalmente, una pequeña sombra apareció entre los corales. La ballena reapareció, nadando torpemente de nuevo, como orgullosa de su propia hazaña. Se acercó lentamente a las orcas, rodeó a una de ellas y permaneció allí, tranquila, como si nunca hubiera desaparecido. Las orcas se reposicionaron a su alrededor, reanudando su escolta.
El peligro había dado paso a algo nuevo. No era solo protección, era cuidado. El sonido llega primero, grave, profundo, inconfundible. El llamado de su madre recorrió el agua como una vibración ancestral. El bailarín tembló. Su cuerpo reaccionó antes de que pudiera pensar. El pegamento se movió con fuerza, sin mirar atrás, salió disparado. Fue un sprint puro, desordenado, desesperado, instintivo. El vallenato nada con todas sus fuerzas, siguiendo el eco de ese llamado que lo llena de urgencia. Las orcas reaccionaron de inmediato, girando sus cuerpos para seguirlo, pero el pequeño ganó distancia. Algo no anda bien. La dirección no era segura. En segundos, el agua cambió, la presión se volvió pesada, el espacio se cerró. Y entonces aparecieron, aletas blancas cortando el mar desde diferentes ángulos. 1 de los 3 malos. Tiburones blancos emergieron del azul profundo, atraídos por el movimiento caótico y el sonido desesperado. Los vi tarde. Intenté frenar, girar, subir, bajar, pero estaba dentro. El pánico tomó el control. Nadó iba por un lado, dejaba el otro, cambiando de dirección erráticamente. Los tiburones te seguían con fría precisión, ajustando tu bandeja sin esfuerzo. Cada intento de escapar parecía empujarlo más hacia el centro del peligro. La persecución se intensificaba. El agua explotaba tras la pelota con cada golpe de pegamento. Su respiración se volvió irregular. El cuerpo cansado dejó de hablar. Un tiburón pasó tan cerca que su sombra cubrió por completo al pequeño. Otra montaña de espacio a un lado. El asedio se formó demasiado rápido. Desesperado, el vallenato se precipitó hacia abajo. Entre rocas y corales, el espacio se estrechó. Se rasgó la piel contra una formación resistente, pero no se detuvo. Giró bruscamente y se colocó detrás de un gran coral, inmóvil, mirando fijamente. Tu pequeño cuerpo cabe un rato. Su corazón latía tan fuerte que parecía que había ruido en el agua. Los tiburones rodearon la zona. No atacarán de inmediato. Caminaron lentamente frente al coro, observando, esperando movimiento. El vallenato no se movió, solo respiró. Cada segundo parecía una eternidad. Las profundidades marinas parecían contener al alienígena. Cerca, una prisión familiar se acercaba. Las orcas aceleraron, cortando el agua con firmes movimientos. Pero aún me faltaban segundos, segundos que podían significar todo. El vallenato cerró los ojos, y el océano, una vez más, estaba a punto de decidir. El ataque estaba a solo un segundo de distancia. El tiburón blanco avanzó desde abajo, abriendo la boca con un movimiento rápido y preciso. La danza, oculta tras el coro, reaccionó tarde. Su pequeño cuerpo estaba tenso, sin espacio para moverse. El agua se concentró alrededor del área. Todo parecía decidido. Entonces, el océano explotó. Una masa blanca y negra apareció desde un ángulo imposible. La orca impactó de frente contra la cabeza del tiburón con una fuerza brutal. El impacto fue seco, violento. El cuerpo del depredador salió disparado hacia un lado, girando sin control, desapareciendo entre burbujas y espuma. El vallenato permaneció inmóvil, sin comprender lo sucedido en el pasado. La segunda orca llegó inmediatamente después. En el freno, en el dudó. Se posicionó entre el coral y el espacio abierto, creando una barrera viva. Por un momento, pareció como si el peligro hubiera sido contenido. Pero este alivio dura muy poco. Las sombras comenzaron a aparecer por todas partes. 1 de los 3, 4, 5. Pero tiburones blancos emergieron del azul profundo, atraídos por el caos, por el movimiento, por la sangre que comenzaba a extenderse en el agua. El mar se volvió pesado, tenso. Cada dirección parecía ocupada por una amenaza silenciosa. Las orcas cambiaron de postura. Sus movimientos se volvieron más cerrados, más agresivos. No era solo protección,
Era combate. Una de ellas avanzó contra un tiburón que intentó rodearlo por el flanco, golpeándolo con la espalda y obligándolo a retroceder. La otra giró rápidamente, interceptando al segundo que venía desde abajo. El vallenato fue empujado suavemente hacia atrás, lejos del centro del enfrentamiento. Aún temblaba. Seguía respirando con dificultad, pero estaba vivo. Las orcas se movían como si el espacio fuera suyo, anticipándose a cada avance enemigo, abriéndose paso con una presencia imponente. El primer tiburón recuperó el control y regresó. Abrió la boca y aceleró confiando en su número. Antes de que pudiera acortar la distancia, una de las orcas giró bruscamente, golpeándolo en el costado con brutal precisión. El tiburón perdió el equilibrio, giró y abrió la boca. Tu cuerpo está tenso, parálisis tónica, bienes raíces. Otro tiburón intentó aprovechar la abertura. Escaló rápidamente, apuntando a la orca por detrás. No llegó. La segunda orca lo interceptó, mordiéndole con fuerza el pectoral y empujándolo hacia abajo. En segundos, giró por completo. Otro cuerpo inmóvil flotando en el agua. El mar era un caos absoluto. Burbujas, movimientos rápidos, cuerpos gigantes cruzándose. Los huesos restantes se movían nerviosos, pero sin confianza. El equilibrio de la lucha había cambiado. Pero entonces, algo aún más grande sucedió. Un sonido lo recorrió todo. Grave, profundo, ensordecedor. Un llamado que pareció hacer vibrar al océano mismo. El agua circundante tembló. Incluso los tiburones dudaron. Esto no venía de las orcas. La madre había llegado. El cuerpo colosal de la ballena emergió como un muro viviente. Su tamaño hizo que las orcas parecieran pequeñas por un instante. Avanzó sin dudarlo. Su primer impacto fue devastador. Un tiburón que se acercó distraídamente recibió un golpe de lleno. El impacto lanzó el cuerpo del depredador lejos, girando violentamente. El segundo ni siquiera notó el peligro. La ballena giró ligeramente su cuerpo y lo golpeó con un lado de la cabeza. El tiburón salió despedido hacia arriba, completamente desorientado. El mar parecía demasiado pequeño para tanta fuerza. Los tiburones restantes entraron en pánico. Intentaron reagruparse, pero ya era demasiado tarde. Las orcas aprovecharon la oportunidad. Una de ellas cargó contra un tercer tiburón, golpeándolo repetidamente hasta que logró voltearlo boca abajo. La otra persiguió a un cuarto, presionando hasta que no tuvo espacio para maniobrar. La ballena madre se colocó detrás de la cría. Su enorme cuerpo bloqueó cualquier aproximación. La cría, ahora protegida por tres gigantes, apenas podía seguir el ritmo de lo que sucedía. Solo sentía las vibraciones de la batalla, el desplazamiento del agua, los profundos sonidos que resonaban a su alrededor. Uno de los últimos tiburones intentó escapar. Corrió hacia mar abierto. No llegó lejos. Una de las orcas lo alcanzó rápidamente, golpeándolo con tanta fuerza que lo hizo girar. Parálisis tónica. Otro cuerpo inmóvil. El último titubeó. Giró lentamente, evaluando la escena. Orcas delante, ballena detrás. El espacio se cerró. Sin ventaja, retrocedió. Luego otro. Y entonces desaparecieron, uno a uno, engullidos por el azul profundo. El mar comenzó a calmarse. Los cuerpos de los tiburones derrotados flotaron lentamente. Las orcas permanecieron vigilantes, rodeando a la cría y a su madre. La ballena emitió un sonido profundo y diferente. No era agresivo, era reconocimiento. La cría se acercó. Apretó su pequeño cuerpo contra el gigante. A salvo, viva. Las orcas permanecieron allí unos instantes más. Luego, lentamente, se alejaron un poco manteniendo una distancia respetuosa. La misión se cumplió. El océano volvió al silencio. Pero esa batalla quedaría grabada para siempre en su memoria. El mar ya no era el mismo después de la batalla. Las corrientes habían disminuido
y el silencio que se instaló no era vacío, sino respeto. La ballena madre permaneció inmóvil unos instantes, observando a las orcas que se encontraban frente a ella. Su gigantesco cuerpo aún bloqueaba cualquier peligro invisible, pero ahora no había amenaza alguna. Entonces se movió. Lentamente, la ballena madre inclinó su cuerpo y emitió un sonido profundo, largo y suave. No era una llamada de advertencia, no era un aviso, era diferente. Las vibraciones se extendieron por el agua como olas tranquilas, llevando algo que no necesitaba traducción. Entonces repitió el gesto, moviendo la cabeza lenta y deliberadamente, casi como un arco. Las orcas comprendieron. Respondieron con pequeños movimientos circulares, nadando sincronizadas durante unos segundos. No había agresión ni prisa, solo presencia. El océano fue testigo de un acuerdo silencioso entre especies que rara vez se encuentran sin violencia. La cría, aún curiosa y llena de energía, a pesar del terror reciente, se escabulló ligeramente de la protección de su madre. Nadó rápida y torpemente, directo hacia la primera orca. Frotó su pequeño cuerpo contra su flanco en un movimiento corto, casi impulsivo. Luego hizo lo mismo con la otra orca, repitiendo el gesto como si intentara grabar ese momento en su propio instinto. No era lenguaje, era afecto. Las orcas permanecieron inmóviles un segundo más, permitiendo el contacto. Una de ellas inclinó ligeramente su cuerpo siguiendo el movimiento de la cría, mientras que la otra emitió un sonido breve, bajo, casi imperceptible. La ballena madre se acercó entonces a la cría, tocándola suavemente. Era hora de partir. Con un último sonido profundo, calmado, firme, agradecido, giró su cuerpo hacia el azul abierto. La cría la siguió, mirando hacia atrás por unos instantes. Las orcas se quedaron allí, observando. Poco a poco, las dos ballenas desaparecieron en la inmensidad, sus cuerpos convirtiéndose en sombras hasta fundirse con el océano mismo. Las corrientes reanudaron su curso natural. El agua volvió a respirar. Otra historia increíble se había desarrollado, sin testigos humanos, sin palabras, solo el mar lo recordaría.